Hola, vamos a hablar de derivadas. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de polinomios. H de x, que sea igual a x al cubo. Para derivar esta función, escribo h' de x, y eso quiere decir que se está derivando. El 3 que está aquí arriba como exponente va a multiplicar a la x y le voy a restar un 1. 3 menos 1 es 2. Otro ejemplo, f de x que sea igual a x a la 6. Entonces su derivada f' va a ser igual a este 6 baja multiplicando y le voy a restar un 1. Se convierte en 5. De manera general, h de x que sea x a la n, de acuerdo a los ejemplos que vimos anteriormente, h' de x va a ser esta n baja multiplicando a la x y a esta n le resto 1. Entonces la regla no es tan difícil. El exponente baja multiplicando y siempre le voy a restar un 1. Otro ejemplo, f de x que sea igual a x a la 12. Entonces su derivada f' va a ser igual a este 12, va a bajar multiplicando a la x y le resto un 1, por lo tanto se convierte en 11. Si tenemos una función de la forma f de x igual a 4x a la 8, este 8 va a bajar multiplicando al 4. f' de x sería 8 por 4, 32x, y hago lo mismo, al exponente 8 le resto 1 y se convierte en 7. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tengo una función h de x que sea igual a 1/2 por x a la 3? Lo que sucede es exactamente lo mismo que hemos visto. Este 3 va a bajar multiplicando al 1/2. ¿Y cómo bajo multiplicando un entero con un exponente, con una fracción? Pues le puedo agregar el 1 y se multiplica numerador, en este caso el 3, por numerador, que es el 1, y denominador por denominador. En este caso h' va a ser 3 por 1, 3, y 1 por 2, 2x, y a este 3 le resto 1 como siempre, se convierte en 2. Si tengo una función que sea f de x igual a 3 por x a la 1/2, básicamente otra vez este 1/2 baja multiplicando, esa es la regla. El 1/2 siempre va a bajar multiplicando, o el exponente que está aquí siempre va a bajar multiplicando. ¿Cómo se multiplica 1/2 por 3? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. 3 por 1 y le podemos agregar el 1 aquí y 2 por 1. Entonces 3 por 1 es 3 y 1 por 2 es 2x. Y nuestra regla básica es a este 1/2 siempre le debo de restar un 1. ¿Cómo hago eso? Pues hago 1/2 menos 1. Y eso pues puedo encontrar el mínimo común múltiplo. O bien puedo hacer 2 por menos 1 es menos 2. Y 1 menos 2 es menos 1. O de una manera fácil de recordar es este 1 que le debo de restar, lo voy a convertir en este caso en medios, porque voy a restar medios. ¿Cuántos medios tiene un entero? Pues tiene 2. 2 medios. 1 menos 2 es menos 1. Y el 2 simplemente se sigue pasando porque es el mismo denominador. Así entonces 1/2 menos 2 medios quedamos que es menos 1/2. Por lo tanto aquí se escribe como x a la menos 1/2. Otro ejemplo. Si tengo h de x que sea igual a la 4 tercios de x a la 5 tercios, la derivada h', pues este 5 tercios va a bajar multiplicando al 4 tercios y ya quedamos que es numerador por numerador, denominador por denominador. 5 por 4 son 20, 3 por 3 son 9, x, y a este 5 tercios le voy a restar un 1. 5 tercios menos 1.
Pero de acuerdo a lo que hicimos aquí arriba, podemos aplicar esa misma idea aquí abajo. Si voy a restar tercios, este 1 lo convierto en tercios. ¿Cuántos tercios tiene un entero? Pues tiene 3 tercios. 5 menos 3 son 2. Y el 3 se pasa. Entonces, el exponente que le voy a poner a la x es 2 tercios. Y si en lugar de que me escriban x a la 1/2 o x a la 1/4, me escriben la raíz cuadrada de x al cubo, ¿cómo puedo derivarla? Pues bien, recordando los exponentes, leyes de exponentes, la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1/2. Eso quiere decir que aquí debería de ir un 2, pero como es raíz cuadrada se sobreentiende que es raíz cuadrada y aquí el exponente es 1. Entonces si yo tengo la raíz cúbica de x a la cuarta, esto es x a la 4 tercios. Es decir, este numerito es el numerador y este número de acá es el denominador. Entonces nuestra función que vamos a derivar, h de x, sería x a la 3, que es este numerito 3, y aquí abajo como denominador el 2, porque ya quedamos que si es raíz cuadrada no le pongo numerito aquí, se sobreentiende que es 2. Entonces ya podemos derivar h', y como siempre este 3 medios baja multiplicando x, y a 3 medios le quito un 1, pero ya quedamos que ese 1 lo puedo convertir en 2 medios, porque tiene 2 medios, un entero, que ya lo habíamos resuelto anteriormente. 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Y entonces coloco 1 medio como... Hacemos otro ejercicio en el que haya raíces. H de x que sea igual a la raíz quinta de x al cubo. Como ya quedamos, esta puede expresarse como x a la 3 quintos. Y entonces su derivada h' va a ser igual a este 3 quintos, baja multiplicando, 3 quintos, x, y a 3 quintos le resto un 1. Entonces 3 quintos menos 1. Pero como vamos a trabajar en quintos, pensamos a este 1 como quintos. ¿Cuántos quintos tiene un entero? Pues tiene 5 quintos. 3 menos 5 son menos 2. Y el 5 se recorre. Entonces 3 quintos menos 5 quintos es igual a menos 2 quintos. Y ese es el exponente que coloco de este lado. Menos 2 quintos. Ahora bien, si tenemos una función h de x que sea igual a x a la menos 3, ¿cómo voy a derivar esa función? Otra vez aplico mi fórmula h' de x. Este menos 3 va a bajar multiplicando. Menos 3x. Y al menos 3 le resto 1. Menos 3 menos 1 son menos 4. Y ya terminé de derivar. Otro ejemplo. F de x que sea igual a menos 4. X a la menos 8. Entonces f'. Este menos 8 baja multiplicando al menos 4. Son 8 por 4, 32. Positivo porque menos por menos es más. X menos 8 menos 1 es menos 9. Entonces hasta aquí hemos aprendido a derivar polinomios. Pero solo tienen un término. Ahora agreguemos más términos. Por ejemplo, h de x es igual a x al cuadrado más 8x al cubo. ¿Cómo voy a derivar eso? Pues bien, aplico la regla que vimos hace rato de manera individual. Es decir, la derivada de x al cuadrado es este 2 baja multiplicando y le resto 1. Ya está derivado. Más este 3 multiplica al 8, que son 24, x, y al 3 le resto 1, que es 2. Entonces la derivada de x al cuadrado más 8x al cubo es 2x más 24x al cuadrado. Eso sucede porque hay una regla que dice que f de x más g de x, si tengo dos funciones que están sumando
y las derivo, que eso significa que voy a derivar la función, pues no es otra cosa más que la derivada de una más la derivada de la otra. Entonces, pues realmente la fórmula no es tan compleja, solamente hay que derivar de manera individual como lo hicimos aquí y listo, queda la derivada. Muy bien, hagamos otro ejemplo. H de x que sea igual a x a la 8 más 3x a la 11 menos 1/2 de x a la 1/2. Como quedamos, vamos a derivar término a término y esa va a ser la derivada total. H' de x es igual, este 8 como siempre baja, 8x y le resto 1 al 8, queda 7, más 3 por 11 que son 33, x y le resto 1, que son 10, menos 1/2 por 1/2 que es 1/4, por lo que ya habíamos explicado, 1 por 1 y 2 por 2, x, y a 1/2 le voy a restar un 1, que eso ya lo habíamos visto que da como resultado menos 1/2. Entonces esta es la forma en la que se resuelven derivadas, en las que hay sumas y restas de polinomio. Pues bien, y si ahora tengo una función h de x igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿cómo derivo eso? Otra vez leyes de exponentes. Hay que recordar que para toda x que no sea 0, se tiene esto. 1 entre x es igual a x a la menos 1. Eso lo puedo ocupar de este lado y mi función entonces sería h de x igual a x a la menos 2. Lo escribo de esta forma. El 2 que está aquí positivo lo escribo negativo, pero hay que darnos cuenta de una cosa. Aquí la x es el denominador y de este lado, en la parte de abajo, pues ahora la x es el numerador, solo que con el menos 2. El mismo exponente pero negativo. Y ahora sí ya puedo aplicar mis reglas de derivación. H' de x es igual, este menos 2 baja multiplicando, menos 2x, y este menos 2 le resto 1 y se convierte en menos 3 y ya está derivada.